Ahora sí, ¿no? Este applet, que es bastante sencillo para hacer algunos diagramas básicos de circuitos eléctricos en corriente continua, tiene algunos elementos como batería, bombillas, resistores o resistencias, interruptores, algunos otros elementos ahí también, ¿sí? También para hacer algunas evaluaciones eléctricas, por supuesto. Sí, es un applet que lo pueden encontrar, miren aquí abajo en la esquina, dice FHT, FET, ¿no? En inglés. Ahí van a encontrar varios applets o simuladores para otros tipos de problemas, tanto de física como química y algunos más. ¿Sí? No todos se pueden descargar, pero este sí, así que he querido trabajar con esto, con ustedes, este primer software, digámoslo así, primera aplicación para desarrollar circuitos eléctricos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, así todos me pueden seguir, si no con el celular o con, ¿no? con su laptop, vamos a, necesitamos una fuente de alimentación, que es una pila en este caso. Observen, miren que si me ubico en un costado, puedo cambiar de posición, ¿no? Esta es una batería, pero desde el punto de vista eléctrico y físico es una FEM, una fuente electromotriz. ¿Qué cosa es una fuente electromotriz? Es como un motor de electrones, digámoslo así, ¿no? Correcto. También necesitamos una bombilla. Una bombilla, en términos simples, no es otra cosa que un elemento resistor cuya resistencia que se encuentra aquí adentro tiene la propiedad de que al circular una determinada corriente eléctrica, se disipa en forma de calor y luz, ¿no? Como es un alambre muy, muy delgadito, ¿sí? La alta resistencia emite luz, ¿ya? Ahora, podemos visualizar, observen aquí en la esquina superior derecha, hay dos formas de mostrar. Quieren mostrar la corriente, cliquear o descliquear. La forma convencional, ahí no se ve nada. Y si quieren ver los electrones, el paso de los electrones. Entonces vamos a armar nuestro primer circuito. Vamos a necesitar un alambre, conductor. Simplemente basta con colocarlo en un extremo. La forma del circuito la podemos dar nosotros mismos, simplemente. Quiero que sea un poquito cuadradito, ¿no? Un poco ordenado. Yo le voy a poner de esta forma. Eh, Voy a colocar otro alambrecito acá. Puedo ser un solo alambre, ¿ah? Ojo, eso es distinto. En mi caso quiero colocarlo así, para que se vea un poquito más ordenado. Ya está nuestro interruptor. Del otro lado, un poco hacia abajo. Nada, hay que armar nuestro circuito. Vamos a armar un circuito básico. Esto es lo que haríamos, digamos, en un laboratorio, ¿no? Que todos alguna vez hemos utilizado un par de cablecitos y una pila para conectarlo, ¿no? Cuando encendemos el circuito, entonces en la animación lo que ustedes van a encontrar es eh, en esta primera los electrones en movimiento. Ustedes saben que son los electrones los que funcionan. Recuerden el sentido de las corrientes. La corriente, en el caso de los electrones, la corriente real se le dice así, los electrones están pasando o salen del lado negativo. ¿Por qué? Porque en el lado negativo hay un exceso de electrones y se mueven en dirección hacia el lado positivo. Esa es la corriente real. En el caso de conductores, ¿no es cierto? Metálicos. ¿Listo? Normalmente la corriente está, como dije antes, en capítulos anteriores, está formada por un flujo de electrones. Hay algunos casos en los cuales hay cargas positivas como iones en el caso de los tubos fluorescentes, pero en la mayoría de casos, cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de flujo de electrones. Es la corriente real. Sin embargo, la corriente convencional, si hacemos aquí, clic en mostrar la corriente, pero convencional, esta es la corriente que nosotros vamos a usar por convención. Está establecido que la corriente sale del lado positivo y, ingresa, perdón, en el extremo negativo. ¿Correcto? Este es el sentido convencional de la corriente
Este es el sentido real. ¿Por qué el convencional no se ajusta real? Bueno, bueno, es un tema ya establecido hace muchos años en realidad, porque cuando establecemos el sentido convencional funciona tanto para el flujo de electrones como para el flujo de carga positiva, siempre tienen el mismo sentido. Porque si hablásemos de carga positiva, que no es este caso, digamos que esto fuese un tubo fluorescente o un gas ionizante, las cargas positivas fluirían del lado positivo hacia el negativo. Entonces, tanto si es la carga positiva o sea, gases positivos o ionizados positivamente y electrones, el sentido convencional siempre va a ser de positivo de más a menos. ¿Cuándo voy a usar el sentido convencional? Casi siempre porque tenemos que hacer cálculos matemáticos y determinar nuestra dirección. Siempre establecemos que sale el más y entra el menos. ¿Listo? Bien, vamos a hacer algunas mediciones aquí. Aquí al costado tenemos un voltímetro. Voltímetro. Simplemente sujétenlo con el mouse o con, ¿no? Con su dedo dando doble clic, jale. Y es un multímetro, pero solo va a medir voltaje. ¿Alguien recuerda cómo se medía el voltaje? ¿En serie o en paralelo? Esto lo mencioné antes. ¿Cómo se Paralelo, mide el voltaje? ¿En serie o en paralelo? paralelo, licenciado. En paralelo, es decir, te voy a abrazar. O sea, no necesito desconectar el circuito que ya está formado. No necesito desconectar. Sí, correcto, en paralelo. Entonces, convención, la punta roja, este terminal positivo, este es el positivo, y la negra es tierra. En el multímetro normal se llama COM también, ¿sí? COM, común, COM viene de común o tierra. Correcto, entonces quiero medir, por ejemplo, voy a irme por acá, voy a irme por acá y voy a medir el voltaje de la pila. ¿Dónde debe ir este rojo? Arriba, positivo, por supuesto. ¿Dónde debe ir el negro? Abajo, negativo. ¿Cuánto mide? 9 voltios. Es una pila de 9 voltios. Bueno, más bien una batería, ¿no? Batería es el término. Si quiero aumentar el voltaje de la batería, observen, hago clic sobre la batería y aquí abajo está la cantidad de voltios. Voy a aumentar, ¿sí? 39 voltios, bueno, eso ya no es una batería común. Observen que a medida que aumento la diferencia de potencial, valga decir el voltaje, la corriente fluye más rápido, más corriente hay, por supuesto. Y al haber más corriente, la resistencia disipa más calor y luz y por lo tanto se ilumina el foco, por supuesto. Vamos a regresarle a sus 9 voltios, ¿ya? Es la normal, 9 voltios. Entonces se está midiendo el voltímetro, está midiendo en paralelo, ¿no? Está tocando un terminal aquí y el otro abajo. ¿Puedo medir el voltaje del foco? Sí. Vamos a jalar nuestras pinzas o nuestras puntas de prueba. Vamos a poner uno en un terminal, acá, y el otro en el otro extremo. También mide 9 voltios. Está en paralelo porque uno está sujetando un terminal del foco y el otro. Recuerde que el foco tiene una puntita ahí abajo que tendría que ser el terminal, en este caso positivo, y el otro negativo. Un foco común de nuestra casa incandescente, que ya no deben haber muchos. No hay polaridad porque los focos de nuestra casa la corriente fluye en un sentido de ida o de vuelta. 9 voltios. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasa si lo coloco al revés? Una punta acá, la otra punta, invierto la posición de las puntas, va a marcar -9. Cuando nuestro voltímetro marca -9, quiere decir que hemos colocado simplemente al revés las puntas. Tan simple como si hemos cruzado las puntas. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacarlas y colocarlas en la posición adecuada. Nada más. ¿Listo? Bien, vamos a medir corriente. Para medir corriente, vamos a regresar a no sé si se puede regresar ahí, sí. Para medir corriente usamos el amperímetro. Recuerden que estos dos elementos suelen estar en un solo componente que se llama multímetro. Para medir corriente es como el medidor de caudal de nuestra casa, que mide a la entrada cuánta agua estamos consumiendo. ¿Listo? Entonces necesitamos interrumpir el flujo. Voy a cortar esta con la letra aquí, la selección y pongo menos y interrumpir. Y voy a colocar en medio, entonces voy a volver a unir. Voy a volver a unir
Mi circuito, por supuesto, porque observan, no hay corriente si está abierto. ¿Recuerdan aquel ejercicio donde teníamos una pila y con un medidor de corriente abierto? Pues pudimos haberlo demostrado con esto. Vamos a unir acá. ¿Y qué cosa hace el amperímetro? El amperímetro ideal simplemente censa el paso de la corriente y está pasando 90 amperios, o perdón, 0,9 amperios. 0,9 amperios. Para este ejemplo en particular, podemos establecer eh, cuál sería la resistencia de este foco, ¿no? Y para poder establecer la resistencia, vamos a ponerlo aquí a un costadito, ya que podemos hacer uso de nuestra pluma de anotaciones de Zoom, ¿sí? Observen aquí, entonces dijimos que el voltaje que está recibiendo es 9 voltios, el voltaje, vamos a cambiar aquí de color, ¿ya? El voltaje, vamos a ver, B sub R, vamos a decir, el voltaje que recibe esta resistencia, ya le hemos censado, vamos a jalarlo otra vez, perdón, acá, vamos a borrar, estoy en pantalla y a veces, ya, vamos a sacar nuestro voltímetro, ya habíamos medido acá, en un extremo y en el otro, y habíamos dicho que es 9 voltios, ¿listo? Vamos a anotar esto aquí abajo. Entonces, pues, a ver, entonces decimos, voy a llamarle BR, el voltaje de la resistencia del foco, me refiero, de nuestro R, es 9 voltios, 9,00 voltios. La corriente I del circuito es una sola corriente porque es una sola malla, es 0,90 amperios. Por la ley de Ohm o HM, decimos que el voltaje es igual a I por R, ¿correcto? Por lo tanto, decimos que la resistencia del foco, la resistencia que hay en este foquito es igual a BR sobre I, es decir, estamos hablando de 9,0 voltios sobre 0,90 amperios. ¿Cuánto es esa resistencia que nos va a dar en ohmios? 10. 10, 10 Sí, debe ser ohmios. 10. A ver, claro, es 9, 1, 10 a la menos 1, 10, ¿no? Correcto, 10 ohmios. Algo que hay que decir sobre los focos, la resistencia del foquito es variable porque si el foco se va calentando cada vez más por el tiempo de encendido, la resistencia va creciendo. Y si la resistencia va creciendo, la corriente va disminuyendo porque hay mayor resistencia. ¿Listo? Entonces, hemos visto cómo se haría, digamos, ya que no estamos en el laboratorio de física, cómo lo haríamos en real, ¿no? Colocamos nuestro voltímetro, nuestro amperímetro. En realidad, el amperímetro tiene la forma igual al voltímetro, solo que se cambia de selector, ¿no? Recuerdan que he mostrado una perilla selectora por medición de corriente en continuo. Ojo, el voltímetro tiene que decir B, DC, ¿no? Que es corriente continua, y acá tiene que decir A, DC, direct current en inglés, ¿no? Y corriente continua. Estamos en corriente continua. ¿Listo? Ahora vamos a otro circuito. Vamos a colocar algunas resistencias aquí para trabajar. Vamos a borrar eh, todos los dibujos. Esto, a ver si vale acaso una captura de pantalla. Recordemos algo, el terminal positivo de la batería está aquí arriba, positivo. Recuerda, podemos hacer algo aquí justamente en las visualizaciones.
Acá están los 9, 10 ohms. Aquí hay una forma de vista. A ver si es lo correcto. Aquí. Vamos a quitar la forma de visualización y vamos a quitar los valores. Este es más o menos nuestro sistema, digamos, nuestro diagrama de circuitos. Recuerdan que el símbolo de una pila, de una FEM continua, es una raya grande y una raya pequeña. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, los voltímetros y el amperímetro no se notan como símbolos, deberían ser un circulito, pero no hay problema. Acá el foquito tiene un símbolo, este es su símbolo común. Entonces, decíamos, la punta positiva del voltímetro debe ir al extremo positivo, por supuesto. Y la punta negativa, la COM, debe ir ahí, mide 9. Lo que sucede es que, claro, uno dice, entonces, vamos a anotar aquí con nuestro lapicito. Uno dice, no, digamos que esto de acá, vamos a cambiar acá. Este es nuestro extremo positivo, es nuestro extremo negativo. Según este sentido, díganme ustedes cuál es el extremo positivo de este foco, el de arriba o el de aquí abajo, un poco a la derecha. ¿Cuál sería, hablando de polaridad del foquito, ya que está conectado en este circuito, cuál sería positivo y cuál sería negativo? El positivo es el de abajo, creo, El positivo sería el de abajo. creo. ¿Por qué? El de arriba sería. La pata más larga es el El de positivo. arriba. Claro. Ese es el detalle. Es decir, si estoy alimentando desde el extremo positivo, hay un potencial positivo aquí, de modo que se transmite ese potencial sin disminución, porque un conductor ideal no hace que la tensión caiga, o el voltaje o el potencial caiga, así que ese es el mismo potencial que hay acá. Y este de aquí es el mismo que hay acá. Perdón, acá voy a borrar. Esa es la idea. Entonces, eso significa, no sé cómo cambio aquí esto. ¿Ya? Entonces, eso significa que este es negativo. Entonces, para medir, ¿cómo vamos a hacer la medición? Debe ir acá arriba, ¿no es cierto? Esto debe ir aquí abajo. Si lo coloco al revés, estoy midiendo en sentido contrario el que debería ser positivo. Por eso es que sale menos 9. ¿Sí me entienden? Entonces, para poder entender dónde deben ir las puntas, hay que entender cuáles son los potenciales que se manifiestan en cada uno de los elementos. Digámoslo así, en este punto hay un potencial de más 9 voltios y a través de un conductor ideal ese potencial no cambia, no cae, a menos que pase una resistencia o que haya resistencia en el conductor. Entonces, esos más 9 deben estar acá. Y si aquí fuese 0, ese 0 debe estar acá. ¿Está claro? Entonces, vamos a colocar ahora, no un foquito, sino vamos a colocar otros elementos. Vamos a colocar resistencias, pero vamos a otra vez visualizar nuestro sistema así como más o menos se vería en real. A ver, vamos a borrar algunas cosas acá. Vamos a sacar nuestro foquito. El foquito es básicamente para visualizar. Se dice que el foquito no es una resistencia óhmica porque varía, no es constante con la corriente. Bueno, entonces vamos a borrar todo aquí. Vamos a sacar unas resistencias. Resistor se le dice. Vamos a poner resistor. Vamos a poner primero resistores en serie. ¿Cómo es en serie? Vamos a colocar resistor acá. Un alambre. Otro resistor. Un alambre.
Vamos a poner un resistor por abajo. Yo el amperímetro. No voy a quitar, bueno, voy a por un momento quitar el amperímetro para que podamos visualizar el efecto. Vamos a parar acá. Y cerramos nuestro circuito. Aquí no se visualiza, por supuesto, ninguna iluminación, pero sí hay corriente circulando. Podemos verlo cuando vemos mostrar. Vamos a quitar las etiquetas. Y corriente circulando. El valor, vemos que es una corriente un poco lenta, ¿no? Las resistencias deben ser altas. Si hago clic sobre este, tiene 10 ohmios. 10. Vamos a cambiarle el ohmiaje del segundo. Vamos a ponerle unos 20 ohmios. A ver, 20 ohmios. Y el tercero, vamos a ponerle un valor de unos 30. Algo bastante básico. 30. ¿Qué dicen ustedes? Estas tres resistencias, ¿se diría que están en serie todas? ¿O alguna no cumple con esa condición? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Están o no en serie? Vamos a nombrar algunas de ellas. Vamos a poner un nombre. Las resistencias normalmente se notan con un R. Vamos a llamarla esta R1, R2 y esta R3. Esta es la fuente, se le suele designar con una letra E, o se le dice una FEM, ¿no? ¿Qué pasa con R1 y R2? ¿Están en serie o no? ¿Qué me dice? Sí, está en serie. Sí. ¿Y R3 está en serie con R2? También. También está en serie, porque este conductor, aún su interruptor, se supone que es un brazo más largo, están en seriadas, las tres, R1, R2 y R3 están en serie. Entonces, la resistencia equivalente, cuando están en serie, es la suma, R1 más R2 más R3, ¿ya? Ya que R1 es 10 más 20 más 30, hemos colocado así, la resistencia equivalente es 60 ohmios. La fuente del sistema sigue en 9 voltios, por lo tanto podemos saber la corriente y eso lo vamos a demostrar. Ahorita vamos a medirlo según la ley de Ohm. Según ley de Ohm, ya que el voltaje, ¿no? E en este caso es igual a I por R equivalente. Diremos que la corriente es igual al voltaje, que es 9 voltios, sobre 60 ohmios. ¿Cuánto es esto? 9 entre 60. ¿Valores? ¿Cuánto nos da? 0,15. ¿Cuánto? 0.15. 0.15 valores amperios. Vamos a medirlo. 0.15, sí, Iván, tienes razón. Para medirlo, vamos a colocarlo interrumpiendo. Lo coloqué acá abajo, lo puedo colocar acá, puedo colocar aquí arriba. ¿Sí? En realidad en cualquier punto porque solo está interrumpiendo un solo circuito. 0,15 amperios, efectivamente. Ese es el valor de la corriente que está circulando aquí. La corriente bajita, por supuesto. A medida que la resistencia va aumentando, la corriente va disminuyendo, por supuesto. ¿Puedo conocer el voltaje de cada resistencia? Sí. Lo voy a medir con el voltímetro, pero también lo puedo calcular. Sí, Jean Luis. Interesante cuando se puede mostrar. Eso se puede medir en laboratorio.
Vamos a medir el voltaje de cada una de las resistencias. Ojo, me queda claro que la corriente, ¿recuerdan cuando las resistencias están en serie? Cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma. Decíamos, I1, digamos que la corriente que pasa por R1 sea I1, por R2 I2 y por R3 I3, es la misma y lo puedo mostrar en la práctica cuando yo desconecto. Simplemente desconecto, vamos a borrar esto, desconecto y la coloco acá. Puedo colocar lo que quiero saber, cuál es la corriente que pasa entre R1 y R2, o que pasa después de R1. Jalo mi amperímetro, lo conecto ahí. Vamos a poner un inductor ahí pequeño. ¿Sí? Hay que cerrar acá el circuito. 0,15. O si quiero poner otro amperímetro acá, vamos a conectar. 0,15 también. Igual puedo conectar un amperímetro aquí abajo y va a medir 0,15. ¿Qué quiere decir? Que estamos comprobando que cuando están en serie, es más, la batería también está en serie con las resistencias, ¿no es cierto? Cuando todo está en serie, la corriente es la misma. I1 es igual a I2 igual a I3. Entonces, puedo saber el valor de cada tensión, de cuánto cae la tensión en R1, cuánto cae en R2 y cuánto cae en R3. Entonces vamos a llamarlo así. Anotamos acá y decimos BR1 por la ley de Ohm, voltaje es igual. Recuerden que la ley de Ohm es B es igual a I por R. Entonces, BR1 será la I por R1. La única I es igual para todos por R1, es decir, 0,15 amperios por R1 que habíamos fijado en 10 ohmios. Eso debe dar 1,5 voltios. Mirámoslo. Positivo, vamos a cerrar acá. Positivo, o sea, que es curioso, ¿no? Yo sé que a veces confunde cuando dices positivo, acá debería ser negativo, positivo, sí, correcto, hay una forma de notación, pero si este es positivo, este extremo es positivo para el positivo. Vamos a quitar el amperímetro aquí para que no nos estorbe visualmente. Entonces, positivo debe estar acá, porque salió del terminal positivo. Y negativo, correcto, 1,5 voltios. Puedo hallar BR2, que es igual a la corriente I por R2, y por supuesto es 0,15 amperios por 20 ohmios. Y eso debe ser 3,0 voltios. Si me voy y cambio acá. Aquí. Aquí. 3 voltios, efectivamente. ¿Está bien? Si tienen dudas, alguna consulta, no duden en preguntar. Finalmente, para el voltaje o la caída de tensión, pero recuerden que las resistencias lo que provocan es una caída de tensión, BR3 y por R3 debe ser igual a 0,15 amperios por R3 dijimos que era 30 ohmios, lo habíamos fijado. Entonces, ¿cuánto da aquí? 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. 4,5 voltios. Y eso efectivamente debe estar aquí. ¿Cuál es positivo? Derecha, izquierda. ¿Cuál es el positivo? O mejor dicho, ¿por dónde ingresa? O sea, hay algo que tener en cuenta ahí para no perdernos en este sentido. Vean el sentido de la corriente, sale el positivo y llega el negativo. Por donde entra la corriente, en una resistencia, por donde entra la corriente es el positivo y por donde sale es el negativo. En la resistencia, no en la fuente, ¿ah? En la resistencia, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. ¿Por dónde entra? Por acá.
¿Y dónde sale? Por acá. ¿Correcto? Sale 4,5 positivo. Por donde ingresa la corriente es el terminal positivo y por donde sale la corriente es el terminal negativo. Igual para el amperímetro. Ingresa por el positivo y sale por el negativo. ¿Está bien? Y efectivamente es 4,5 voltios. Esta grabación. Estamos armando un circuito en paralelo entonces, con las mismas tres resistencias de 10, 20 y 30 ohmios. Algo muy simple. Aquí podemos usar nuestro interruptor. En el detalle de que, a ver, estoy desarmando aquí el problema. Ya, ahora sí. Listo. No hay corriente ahorita, solo cuando acciona el circuito, por supuesto. Observemos en detalle, ¿ah? La misma batería de 9 voltios, la resistencia de 10, de 20 y de 30, cuando están conectados en paralelos, observamos un flujo distinto, una velocidad distinta de estas flechitas que son la corriente. De alguna manera nos lo están ilustrando. Observen aquí que hay un flujo mayor en la batería, pero a medida que van pasando por 1, por 2, por 3 ramificaciones, van fluyendo distintos tipos de corriente. Observen que como el de 30 la corriente es menor, por supuesto, porque es mayor resistencia al paso, menos corriente. Aquí igual, menos resistencia de 20, pasa un poquito más rápido la corriente. Y aquí resistencia de 10 pasa mucho más rápido. ¿Ya? Algo que me olvidé en el caso anterior es que la suma de los 3 voltajes daba 9 voltios. Si se recuerdan era 4,5 más 3 más 1,5 dan 9 voltios, que es el voltaje total. ¿Qué pasa en paralelo? En paralelo ya las corrientes no son iguales, eso lo estamos viendo acá, pero sí los voltajes. Es decir, puedo anotar acá, positivo aquí, el voltaje de la batería es efectivamente 9 voltios. Ahora, por donde ingresa es positivo, por donde sale es negativo. Por aquí está saliendo, por aquí está entrando. 9 voltios también. 9 voltios también para la de 20. Y vamos a comprobar que cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. Son iguales. Pero las corrientes no. Es como en el caso de caudales, cuando hablamos de fluidos. El caudal total es el que está emitiendo la bomba de agua, que es la batería en este caso, que está emitiendo una corriente. Vamos a ponerle aquí. Es una corriente. Vamos a llamarla I total. Aquí está pasando una corriente I1. Por aquí una corriente notoriamente distinta I2. Y aquí una I3. Y vamos a confirmar que las corrientes I1, I2 e I3 son la suma. Claro, por tema de caudales, por ecuación de Bernoulli, continuidad, ustedes saben en física 2, pues el caudal que pasa a través de una tubería principal se ramifica y es la suma de los caudales que resultan de cada una de las tuberías secundarias, ¿no? Claro, se suma, ¿no es cierto? Pero podemos hallar esos valores. Digamos que no estamos con nuestro equipamiento, ¿no? Ya por teoría ya sabemos que el voltaje es el mismo. Es decir, el voltaje de la fuente normalmente se le llama E por electromotriz. El voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1, es igual al voltaje de la resistencia 2, o la tensión o la diferencia de potencial es lo mismo, R3, porque están en paralelo. Paralelo. ¿Correcto? Y yo sé que por teoría las corrientes se suman. La I total
es igual a I1 más I2 más I3. ¿Cómo podemos saber estas corrientes? Bueno, ya ya encontró, ya sabe cómo Eddie quemó el circuito. Le puso 1000 voltios, claro, se quemó el circuito, obviamente, ¿no? Entonces, calculemos esas corrientes. Recuerdan que el voltaje es el mismo al de la fuente, es decir, 9 voltios. Entonces, aquí, como conozco la resistencia R1, R2, R3, que son 30, 20 y 10 ohmios, los he puesto así para hacer un cálculo rápido. Entonces tendremos que I1 es igual a B sobre R, B R1 sobre R1, por supuesto. Esta es la ley de Ohm ya despejada. 9,0 voltios entre R1, que es 10 ohmios. Y 1 me da, por supuesto, aquí vamos a borrar. ¿Cuánto me da I1? I1, 9 entre 10. ¿Cuánto es eso? 0,9. 0,9 amperios. De la misma forma, vamos a colocar I2 es BR2 sobre R2 es 9 voltios entre 20 ohmios. ¿Cuánto nos da aquí? 0,45. 0,45 amperios. E I3 es BR3 sobre R3, es decir, 9 voltios sobre 30 ohmios. ¿Cuánto nos da? 0,3. 0,13. 3. 3. Ya. Vamos a borrar entonces. Y 0,3. Entonces la corriente total debe ser igual a 0,3 más 0,45 más 0,9. Eso es más 0,9. ¿Cuánto es? 1,65. 1,65. 1,65. Sí, a mí me sale otra cosa. 0, ya está bien. 1,65. Está bien. 65 amperios. En la corriente. Ahora vamos a confirmar este resultado. Y por supuesto, las corrientes. Entonces haríamos en el laboratorio. ¿Con qué confirmamos el resultado? Con amperímetros, por supuesto. Vamos a medir un amperímetro. ¿Dónde lo colocamos? Tiene que estar colocado en un conductor que esté a la entrada o a la salida de la fuente. Voy a colocarlo acá abajo, acá, acá, pero no que cruce el segundo elemento. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar nuestro amperímetro ahí. Ojo, tiene un extremo positivo y un extremo negativo. El rojo es positivo. ¿Está bien como estoy colocándolo? Sí. Positivo es por donde ingresa, ¿no? Entonces está bien. 1,65 amperios. Eso es lo que tenemos. Esta es la corriente total. ¿Ya? ¿Cómo mido la corriente en los otros elementos? Recuerden que hay que cortar la tubería, interrumpir el paso. Para eso voy a cortar acá. Quiero medir esta corriente. O acá también puedo cortar. ¿Sí? Mira acá. O para que no se vea muy cercano, vamos a ponerlo aquí arriba. Corto esto y voy a sacar un perímetro.
Voy a girarlo. Recuerden que por donde ingresa, positivo. Ajá. De aquí los dos están rojos, ¿no? Qué curioso. Vamos a invertirlo a ver qué pasa. Me ha pegado aquí. Claro, aquí los dos decían positivo. Era porque nuestro amperímetro era indistinto, ¿no? ¿Sí? 0,9 es I1. Sí, ahí está, 0,9, correcto. Vamos a mover aquí I2. Vamos a interrumpir este. Observe que si corto la rama de I2 o del R2, la corriente sigue. Y ojo, cambia sus valores. ¿Por qué? Porque la corriente sigue fluyendo, ya no por esta rama. La corriente que debía pasar por I2 o por R2 ya no fluye y se está pasando a través de y lo que debió pasar se está dividiendo una parte por R3 y otra parte por R1. La corriente total es 1,20. Ya no es este resultado, por supuesto, porque ahora el circuito tiene dos resistencias nomás funcionando. La tercera, la I2 o la de R2, no está actuando. Tenemos que cerrar el circuito. Vamos a colocar acá. A ver. Ahora sí. I2, 0,45. Correcto. I3 la puedo colocar acá. ¿Por qué la coloco ahí? Porque en realidad es que está midiendo el paso de la corriente que va a entrar a E3. Puedo colocarle el medidor del amperímetro, ya sea por delante del elemento o por detrás del elemento, como hemos hecho aquí. Por delante o por detrás. Siempre y cuando no hay otro elemento en medio. Si aquí hay otro elemento, no estoy censando a R3, sino estoy censando a ese elemento, por supuesto. Vamos a separar un ratito esto para mejorar nuestra gráfica. Listo. Entonces tenemos nuestra comprobación. Tenemos los voltajes de cada elemento. ¿Sí? Lo podemos ver también en el circuito. Ahí están las resistencias. Repito, los amperímetros normalmente no son así rectangulares en el diagrama de circuitos. Se manifiestan con un círculo y se pone una A. Y así se conecta. Y a veces aparece un puntito. Ese puntito es el por donde ingresa la corriente, es el lado positivo. ¿Sí? Igual acá sería así, una A. Y aquí estaría el puntito, lado positivo, por donde ingresa. ¿Listo? Ese es nuestro diagrama de circuitos. Vamos a quitar un poco, vamos a quitar la corriente. ¿Sí? Ese sería nuestro diagrama de circuitos, cómo es que lo vamos a analizar. Eddie me dice, y si pone el amperímetro al inicio de la pila, por el lado positivo, al inicio, acá arriba, también, vamos a cortar esto. Creo que la mayoría nos gusta ver esto de acá, ¿no? Nuestra simulación. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el amperímetro. Vamos a unir esto de acá. Y vamos a colocar el amperímetro. Debe medir lo mismo, por supuesto, porque estoy midiendo antes de que entre o después o luego de que salga. Es lo mismo. Debe funcionar lo mismo. Claro, ahí está IT justamente, así que buena idea de visualizar 1,65. ¿Listo? Nuestro circuito, digamos, este es un diagrama visual. El diagrama que vamos a trabajar nosotros es este. ¿Listo? ¿Sí? Con los símbolos del amperímetro, por supuesto, con un círculo.